Escuchas un audio exclusivo de Radio Fe y Alegría, Caracas. El siguiente es un programa educativo institucional de producción nacional independiente que cumple con los elementos estipulados en la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos, apto para todo público. Durante 70 años educando, evangelizamos a Venezuela. Creo en esa A de audacia en el campo educativo. Creo en esa B de vida en comunión. Creo en esa E de esperanza apostólica. Y yo en esa C de corazón venezolano. Porque soy ABEC. Y ahora en sintonía contigo, Zona ABEC por Radio Fe y Alegría, 1390 AM y 105.7 FM, la radio que te escucha. Amigos Radio Escucha, sean bienvenidos a nuestro programa Zona ABEC. Les habla Wilfer Ramírez del área de familia de la Asociación Venezolana de Educación Católica ABEC. Y Yasuri Romero, coordinadora del área de comunicaciones de ABEC. Y llegamos a ustedes a través de Radio Fe y Alegría, 1390M y la 105.7 de Caracas, la radio que te escucha. Este es un programa en conjunto de la Asociación Venezolana de Educación Católica y Radio Fe y Alegría. En los controles nos acompaña hoy 10 jueves Jan Bastidas y nos pueden escuchar a través de la web por www.radiofeyalegrianoticias.net. Recuerden escribirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @ABEC1945, en Facebook, ABEC, y nos buscan también por Instagram como ABEC_SC. De igual forma, los que deseen escribirnos por mensajes de texto al 0424-184-5961 o a nuestro correo electrónico zonaabec@abec.org.be. Recordamos también nuestros números telefónicos para que puedan comunicarse con nosotros en el segmento interactivo, que será en la última media hora del programa, y ellos son el 564-3911 y el 564-8978. Y si está fuera del área metropolitana, recuerde marcar el 0212. Hoy nuestra motivación para el Día de la Oración es por una festividad bastante importante, para lo cual queremos hacer una pequeña reseña histórica que inicia así. En el siglo pasado, Ars, una pequeña villa francesa, fue por muchos años el hogar de la vida religiosa de todo el país. Entre el año 1818 y 1859, su nombre estuvo en los labios de miles de personas. Y tan grande era la afluencia de peregrinos que la compañía de trenes que servía al distrito tuvo que abrir una oficina especial en la ciudad de Lyon para poder dirigir el tráfico entre esta ciudad y el pequeño pueblo de Ars. ¿Quieren saber cuál es el causante de toda esta conmoción? Un sencillo sacerdote, San Juan María Bautista Vianney. Aquí tenemos un sacerdote, un humilde hombre de campo, con muy limitadas habilidades para aprender de los libros, sin embargo, contemplativo, abierto al espíritu y a todo lo sobrenatural, un verdadero hombre de Dios. Le nombraron párroco en un pequeño pueblo olvidado de Dios, donde pudiera cometer pocos disparates, y efectivamente no hizo nada incorrecto. A la vuelta de pocos años, todo el mundo conocía dónde estaba el pueblecito de Ars. Los instruidos, los ricos y los grandes, los mismos que los ignorantes, los pobres y los pequeños, fueron a buscar su consejo, absolución y ayuda. Cuando se discutió su admisión a la ordenación sacerdotal, él dijo: si Sansón pudo vencer y matar a 1000 filisteos con la quijada de un asno, ¿quién sabe qué podrá hacer el Señor con un burro entero como yo? La oración dedicada a San Juan María Vianney dice: Señor Dios nuestro, gracias por darnos como regalo especial a San Juan María Vianney, como santo patrón de los párrocos. Da a todos los sacerdotes el celo, la sabiduría y el corazón compasivo de este hombre humilde que se olvida de sí mismo, que sobresalgan de entrega, bondad y santidad, y darle brazos siempre cálidos y abiertos para acoger y abrazar a todos.
pero especialmente a los fríos, alejados y pecadores. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y de esta forma iniciamos nuestro programa Zona Bec, felicitando a todos los párrocos, especialmente el día de hoy, de San Juan María Bautista Vianney, patrono de todos los párrocos, y pues también con ellos también a todos los sacerdotes que nos escuchan el día de hoy. Disfrutamos de un programa hoy, Yasuri, de mucha memoria y de lectura del presente. Creo que hemos titulado hoy el tema La ve en el ojo del huracán. Así mismo, sin duda, Wilfer, tenemos un invitado de lujo que nos permitirá hacer una lectura muy interesante del contexto que estamos viviendo hoy. Hoy entramos en confianza con el licenciado David Chacón Rodríguez, historiador de La Salle, bibliógrafo y presidente de la Fundación Hermano Nectario María. Y a esta hora entramos en confianza con él. Y a esta hora entramos en Confianza con la AB, un espacio para el diálogo, la escucha y el aprendizaje. Bueno, muchas gracias por la invitación, y creo que en este momento de crisis es bueno dar a conocer aquellos personajes que se han subido sobre las crisis y han dominado el mundo. Así como Francisco de Miranda, cuando viajaba, se montaba en el sitio más alto para obtener una visión de conjunto, nosotros debemos hacer lo mismo con estos insignes sacerdotes que tuvieron en su vida la gloria de crear instituciones que nos permitan formar y dar al mundo, hacer del mundo un mundo mejor. Bueno, nuestro querido amigo David, el señor David Chacón, nos acompaña en la sede central aquí en Centro Valores, y pues sin duda ha sido un fiel estudioso de aquellas figuras importantes de la asociación. Y bueno, sin duda durante estos últimos programas hemos venido conversando acerca de la crisis que tiene nuestro país, acerca de las crisis puntuales de nuestra asociación, de nuestra sociedad, y bueno, pareciera que nos ahogamos en este mar de embates. Sin embargo, para nosotros como asociación es importante tener una mirada un poquito más profunda entre el devenir de las dificultades salariales, de las dificultades sociales que hemos venido compartiendo con nuestros centros educativos estos días. Creo que es necesario echar un vistazo un poco más profundo, y por eso hemos decidido titular, como nos comentó Wilfred al principio, ABEC en el ojo del huracán. Y aquí le planteo la primera pregunta, profesor. ¿Es cierto esto? La Asociación Venezolana de Educación Católica siempre ha estado en el ojo del conflicto, del huracán. Sí, siempre ha estado en el conflicto, y sobre todo en los inicios, cuando aquel famoso gobierno de Rómulo Betancourt, que fue quizás el gobierno más comunista que ha tenido la historia de Venezuela, y a través de un gran pedagogo, entre comillas, que es Luis Beltrán Prieto Figueroa, que quiso eliminar la educación privada porque él sostenía la tesis del Estado docente, y utilizó al gobierno para él imponer su criterio. Pero veamos un poco quién fue el padre Carlos Guillermo Plaza y cómo él se le enfrentó solo a un gobierno que era quizás el más totalitarista que ha tenido Venezuela. Los demás son niños de pecho. Este era un gobierno realmente rudo. Y logró que Rómulo Betancourt, que era en ese momento un comunista nato, llegara a retroceder ante las actitudes, y la primera vez que el pueblo de Venezuela se une en función de la educación. No hemos tenido otro gobierno que haya tenido tanto éxito en la educación. Todo eso se lo debemos al padre Carlos Guillermo Plaza y a unos hermanos de La Salle que eran Nectario María y Gaudencio Eloy. Toda persona que se ocupe de la historia de la educación en Venezuela se encontrará necesariamente con el nombre del padre Carlos Guillermo Plaza, Plaza Alfonso. Pero muy pocas personas saben quién era y qué hizo, ni siquiera en la misma congregación. Nos preguntamos entonces por qué la importancia de su vida y de su obra. El padre Guillermo Plaza es uno de los altos exponentes contemporáneos del pensamiento educativo venezolano, por la calidad de sus obras, por la diversidad de sus formas e ideas que en ella expone, por lo depurado del espíritu universal que anima su creencia literaria y por la magnitud excepcional de su esfuerzo creador. En su periplo vital, hay gente que dice que nació en La Victoria. Yo tengo entendido por la acta de nacimiento que nació en Caracas. Y es allí donde acude a la vida el miércoles 11 de junio
de 1907. Administrado por el presbítero Carlos Jesús Rodríguez, recibió el Sagrado Sacramento del Bautismo el 3 de mayo de 1908. Él era el cuarto vástago de 5 hermanos. Fueron sus padres Juan Bautista Plaza Larrazábal, un músico aficionado, y en esa casa que dirige a su madre Teresa Alfonso Rivas, la misma de la Maicena Americana, la misma familia, era una casa que siempre era un centro de atracción, era un centro donde siempre había lo que llamaban las peñas o las tertulias familiares de cultura y de música. Y él descendía de Simón Bolívar, y en su familia tenía un limpio raudal de hidalguía. Él descendía de Martín de la Plaza, el primero de su linaje que se instaló en Caracas alrededor de 1670, y entre las cuales él descendía de Juan de Bolívar Martínez de Villegas, que fue uno de los abuelos del Libertador, quien se desempeñó como corregidor y justicia mayor de San Mateo. Sus otros descendientes eran Manuel María Larrazábal, que era hermano mayor de Felipe Larrazábal, que fue uno de los grandes escritores venezolanos, y dejó una biografía del mariscal Sucre, de la cual era autor. Iba a dar estampa en París y falleció, porque en el buque que iba se hundieron todos los papeles, las cartas de Bolívar, la biografía de Sucre, y falleció. Otro de sus descendientes o ascendiente era Pedro Larrazábal, que se destacó como pianista y además fue compositor. Hay otro que se llamaba el general Ramón de la Plaza Manrique, que fue el primer autor del ensayo sobre el arte en Venezuela y el drama lírico y la lengua castellana como elemento musical. Este hombre nos dejó ese valioso legado que poca gente conoce. Y bueno, viene Juan Bautista Plaza, que es una figura relevante en el área musical, que tuvo el honor de ser uno de los principales actores que comienza la revolución musical en Venezuela. Ellos en un momento determinado se separan, cada uno con sus obligaciones, y hay una carta de Juan Bautista Plaza que me hace acordar una que le escribió Bolívar a María Antonia cuando le decía: no me escribas tanto que me abruma. El papá Juan Bautista Plaza le dice: no me escribas tanto que me abruma, que me tienes lleno de conocimiento de ti. Y a pesar de ser hombres muy, muy valiosos, generalmente cada uno vivió su vida individual. Y el último es que también fue músico, que se llama Eduardo Plaza Alfonso, que fue el hermano menor. Y él quizás el que se dedicó a escribir la vida de Juan Bautista Plaza, y autor de piezas para coro, para canto y piano, grupo de cámara y para instrumentos solistas de piano y órgano. Él estudió su bachillerato en el Colegio Francés, en un gran colegio que educó a las generaciones hasta 1920, cuando termina su bachillerato. Estamos hablando con el historiador David Chacón, pero antes de continuar vamos a una breve pausa musical y ya regresamos en tu programa Zona AB. Desperté con un sueño en los ojos y prometí que lo iba a contar. Fue tan real todo aquello que vi. Lo más bonito es que estábamos juntos, tú y yo. Las calles se abrían sin miedo a la gente y las sonrisas andaban a pie. Nadie esperaba tanta alegría. Pudimos cambiar el dolor por amor. Tú y yo.
En la duda suspira la fe. Cuando amaneces de noche y de día, no hay imposibles si vamos con Dios, tú y yo. El amor todo lo puede y no lo digo yo. Es una luz que va de corazón a corazón, la música que mueve al mundo. se despierta mi voz, sintiendo que es posible y que gracias a Dios hoy mi sueño es tangible. Te regalo mi fe, te invito a conocer la vida que soñé, el mundo que soñé, el mundo que queremos. Síguenos en Facebook AVEC. Ya estamos de vuelta en su zona BEC, hoy en nuestro programa con el historiador David Chacón, que nos comentaba en el primer bloque del programa una pequeña semblanza, repaso por la vida y la infancia específicamente de nuestro fundador, el fundador de nuestra asociación. Apreciado profesor David, queríamos preguntarle ante esto también, después de escuchar esta bella historia y viendo un poco también nuestra realidad, ¿podríamos decir que es una crisis? ¿Y cuáles son esos elementos que forman parte de la crisis para iluminarnos un poquito en esto del tema de hoy? Bueno, estamos viendo realmente una crisis moral, económica, política, de ideología, de filosofía, de saber y de sentido. Y siempre buscamos soluciones pragmáticas y hace falta tener proyectos globales. Siempre nos dedicamos a buscar el dinero, vivimos con egoísmo, con la competencia desleal. Debemos tener conciencia de humanidad y voz de racionalidad y cordura. El mejor concepto de crisis que yo he visto es el que da Ortega y Gasset, y cuando él plantea que es una situación transitoria en la que se vive dos sistemas de creencia, el viejo y el nuevo, sin sentirse instalado en ninguno. Es decir, es el momento intermedio o de transición de la caída de un sistema de creencia a la asunción de otros nuevos. El hombre en ese momento se queda sin convicción y no sabe qué hacer. Ese es el momento de la crisis. Ahora, eso, extrapolando un poco, es cuando yo me veo al espejo y nunca me veo, que me salen los pelos, que se me cae el pelo, que me vienen las arrugas. Entonces, eso, cuando yo llego, es cuando yo veo mi realidad. Y esa es la crisis. Cuando yo no soy capaz de ver una realidad y no la asumo como tal. Por ejemplo, yo no puedo pensar en un hombre de la filosofía medieval o de la historia medieval con los mismos razonamientos que la que estamos viviendo actualmente. Entonces es un proceso de inadaptación. En ese proceso de inadaptación, de quiebre, pudiéramos decir, usted nos lo mencionaba en el bloque anterior, que nuestra asociación nace como respuesta a eso, a quizás el choque entre dos modelos o un momento de quiebre en las prácticas que veníamos haciendo. Sin embargo, el hecho de ver hacia atrás implica proyectarnos hacia adelante y poder un poco comprender nuestro presente. ¿Nos podría comentar, profesor, algunas de esas respuestas que se dieron en aquel momento, que sean puntuales, que nos den luces para el día de hoy, porque se parecen, porque los conflictos siempre son los mismos, solo que tal vez con otros protagonistas? Coméntenos. Fíjese, el caso del padre Plaza es un caso muy significativo, porque a pesar de él ser un hombre muy rígido, de una gran formación, que tuvo 4 títulos universitarios, 4 doctorados, me imagino que era un hombre que se dedicó a estudiar un gabinete paidotécnico, que era el estudio de los superdotados, cosa que aquí ahora no se hace. Él decía que los alumnos que tuvieron un nivel de aprendizaje mucho mayor tenían que estar aparte. Y era un poco lo que era la pedagogía de San Juan Bautista de la Salle cuando hablaba de los sistemas mutuos de enseñanza, cuando él agrupaba a los que iban a un nivel para que los de abajo no perdieran el idioma, el lenguaje,
Entonces él los agrupaba y eso, los que más sabían, enseñaban a los más pequeños o a los que menos sabían. Entonces el padre Plaza se dedicó a buscar un mejor sistema de educación para el país. Y entonces en ese momento es que nace la BEC. Es un producto de una crisis donde llega el gobierno de Rómulo Betancourt, como dije anteriormente, y el viejo Prieto lo nombra ministro de Educación, pero él utiliza a un señor que es el tío de la actual rectora, Humberto García Rocha. Y fíjense lo que era la educación en este momento, que es muy importante, porque La Salle era quizá uno de los grandes temas de ellos, es la educación en libertad. O sea, yo como historiador, el otro como filósofo, el otro como botánico, cada quien daba la educación y que tú pudieras escoger. Yo te doy los pininos y tú dices, bueno, mi camino es este, es el periodismo, es la radio, es la televisión. Y entonces ellos, fíjate, en un caso muy específico, cuando ellos deciden eliminar la educación privada, definitivamente, a través de unas locuras, porque por ejemplo crean el Pedagógico de Caracas y al cabo de un año piensa que todo el país está lleno de egresados del Pedagógico. Entonces dice, bueno, no podrás ejercer la clase hasta que tú no tengas título del Pedagógico. Y dice, bueno, pero ¿cuántos alumnos cabemos en un Pedagógico? Entonces eran una serie de trabas para que la gente, sobre todo la educación católica, no pudieran eximir. Y eso ocasionó que el gobierno, o sea, los muchachos, inclusive los gobiernos de La Salle, de San Agustín, de los mismos jesuitas, se pararon y prefirieron, así llevaban 20, prefirieron repetir el año y no ceder ante las actitudes del gobierno. Y eso es un ejemplo que debemos tener nosotros. Debemos hacer valer nuestros intereses, nuestras leyes. Cuando Miranda le llaman capitula al final de su vida, que no capitula el Consejo de Estado, él jamás escribió nada en contra de Bolívar, que fue el que lo entregó. O sea, él vivió su derecho, sus creencias hasta el final. Se están metiendo con él, lo están matando y el tipo no soltó prenda. O sea, él iba por la parte de las leyes y todavía sabía que habían traicionado, manda una carta pidiendo que se sometieran a las leyes de la constituyente del año 12. Igual fue el padre Plaza. El padre Plaza se plantó él solo, fue al Congreso del año 45 y 47 y se enfrentó con todos los diputados y congresantes hasta que hizo valer su educación católica. Si vemos el Congreso del 45 al 47, fue el Congreso más interesante que hubo, porque hubieron un grupo de alumnos de La Salle, fundamentalmente, a través de una asociación que llama Vanguardia, que nos enseñaron a vivir en disidencia. O sea, yo puedo caer contigo, o sea, nos queremos o no nos queremos, pero nos respetamos. Y es mis ideas contra las tuyas. No es que si tú eres fea, bonita, gorda, flaca o yo también, sino la idea es mis ideas sobre las tuyas. Y la lógica directa era, si mis ideas son mejores que las tuyas, tú debes cambiar. Y si las tuyas son mejores que las mías, yo debo cambiar. Era un clima de convivencia. Y desde el punto de vista ideológico fue el mejor congreso que ha tenido. Vean las actas para que vean el congreso desde el punto de vista ético, doctrinal. Es el mejor congreso que ha habido. Entonces, si pudiéramos verlo, que este clima es crisis en la medida que dialogamos y cambiamos de parecer, como usted nos lo señalaba, que es un poco lo que ya vamos viendo hoy en día cuando dialogamos acerca del proyecto, dialogamos acerca del contexto, sin embargo en un solo bloque que creo que es la convocatoria a unidad. Y más que invitar, profesor David, ¿qué considera usted que deberíamos emular de su respuesta? O sea, ¿qué valores mantener tanto los educadores como los miembros general de la asociación? Yo les voy a contestar con una anécdota. Cuando yo estaba pequeño, había un pintor que se llamaba Pedro Centeno Vallenilla. Y él, bueno, yo era pequeño, tendría 8 años, y a mí me gustaba la pintura y me iba a su casa a verlo ahí en Chacaíto. Bueno, un día entra él, está en su casa y lo llama Caldera, no sé qué fue lo que pasó, y después sale y me señala con el dedo, contigo quiero hablar. Yo no he hecho nada, yo no me he robado nada, yo no te he tocado nada. O sea, muchacho de aquella vieja educación donde tú tienes que respetar ciertas normas y no... Y entonces me dijo, apréndete como norma de vida que cada quien quiere su parte. Partido significa que cada quien quiere su parte. Y ahora que me estoy poniendo viejos me doy cuenta cuánta razón tenía eso. Aquí cada quien no ve por el colectivo, que ese es uno de los éxitos del padre Plaza. Él vio por el colectivo, dio su vida por ese colectivo de la educación. Nosotros vemos cada quien nuestra parte. Si yo como, no me importa si tú comes, sí, es eso. Entonces, partido significa que cada quien quiere su parte. El otro que se... Ese es el problema que estamos viviendo, un problema de egoísmo pleno. O sea, no puede ser que en este momento nos tengan tan aprisionados y nos digan que nos sometan a un pueblo cuando nos tienen sometido a otro. Entonces la idea, bueno, ¿en qué estamos viviendo? No estamos en un país
¿Qué es lo que nosotros tenemos como Estado? Si yo me imagino Miranda, Bolívar, Sucre, todos esos procesos de la independencia se levantaron y se hubieran muerto otra vez. Al ver que vivimos totalmente entregados a otras cosas. Y nos tienen, nunca me imaginé que el chibú de Cuba fuera tan inteligente. Porque nos tiene 18 años sometidos y nosotros no protestamos. Nos quitan la comida, nos quitan la luz, nos quitan las medicinas, nos quitan todo y nosotros como fieles corderitos. Y uno está esperando que venga un maná del cielo y que nos solucionen los problemas. Y nosotros tenemos que asumir nuestros problemas y resolverlos nosotros mismos. Y tenemos que unirnos. Y como hemos perdido esa capacidad de diálogo, es que estamos tan fracasados, estamos cada día vamos peor. En ese clima de retrospectiva, nos gustaría que nos pudiera destacar, porque sin duda el clima de unidad de la asociación en ocasiones pudiera dibujarse si no recordamos lo que hemos sido. Si nos pudiera destacar 1, 2 momentos puntuales que toda persona que sea miembro de ABEC debería manejar de su historia. Mira, es importante que ustedes sepan punto 1, punto 2. Y hay que, evidentemente en eso nos podemos extender mucho tiempo, pero señalarlos. ¿Cuáles serían esos puntos claves? Primero, la unión. Tenemos que buscar metas y objetivos